Decíamos al principio que íbamos a hablar de habilidades y de superdotación. ¿Qué entendemos cuando hablamos de altas habilidades? O a veces decimos, este es un superdotado, ¿no? Pero también el ser un superdotado te coloca en un lugar difícil en la vida, como comentábamos al principio, para entender un poquitito más de qué se trata y bajar este tema a tierra, con algunas cifras también de cuál es la realidad uruguaya. Estamos recibiendo a la doctora Susana Pérez Barrera, que es especialista en educación con un enfoque precisamente en estudiantes con altas habilidades. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes. Si te parece, primero vamos a presentar una historia que refleja bien lo que vamos a contar, ¿no? Así es la historia de Andrés Latorres. Él tiene 20 años y es estudiante avanzado de programación de videojuegos. Pero antes de estudiar esto también pasó por la Facultad de Ingeniería varios años, también pasó por algunos cursos. Pero antes de todo esto, Andrés tuvo un transcurso en la educación formal, ¿no? Una educación formal que le llevó a tocar la puerta de más de 30 liceos para que justamente lo aceptaran con 9 años, porque a él en la escuela lo habían adelantado. Andrés pasó al liceo con 9 años y entró a la facultad con 15. A diferencia de otras personas, Andrés desde bien chiquito, bueno, él y su familia saben que es una persona con altas habilidades y con superdotación. Sobre su infancia, sobre su adolescencia, sobre los desafíos que implica, conversamos con Andrés y conversamos con sus padres, que también son parte de la Asociación de Altas Habilidades, Superdotación y Talentos del Uruguay, pero mejor vamos a conocerlos. ¿Qué es para ustedes superdotación? Alguna persona, niño, adolescente, adulto, que tiene facilidad especial para procesar cierto tipo de información. ¿Qué es para mí? No sé. Es una pregunta un poco incómoda de responder también, ¿no? Porque tipo, no sé mucho cómo decirlo, aparte como me involucra bastante, es medio raro de responder. Supongo que sería una mayor facilidad dentro de los diferentes tipos de inteligencias que hay. Mi frase que tuve durante demasiado tiempo que me decía defo, ¿no? Porque a lo largo de la vida pasan cosas. Y primero es como, mirá qué copado, ¿no? Tipo, qué interesante. Después es como, mirá cuántos problemas te causa. Y eventualmente, como es medio complejo de decir y de tratar con la gente, ¿no? Tipo, es raro decir, tipo, no, si soy más inteligente, que aparte es una cosa muy vaga y amplia. Yo terminé diciendo, tipo, sí, soy raro, soy deforme. Y, tipo, uno se siente raro porque sabes que, tipo, sos distinto. Hay cosas que son distintas y también es como una forma de llevarlo y manejarlo y mencionarlo con la gente cada vez que sale el tema, más fácil de abordar. Bien de chico, por ejemplo, que todos mis amiguitos eran como bobos. Pues como, no, nene, no es tutu, es auto, ¿no? Tipo, ¿cómo que no sabés hablar bien? Leer no es difícil, ¿no? Hagamos sumas, tipo, pensemos cosas complejas. Siempre ser diferente es complejo en las escuelas y en los liceos, tipo, no le pasa bien. Pero fue bastante lo de menos. El mayor problema sí fueron los padres, por lo que recuerdo de la escuela, que es tipo, los padres y mis compañeritos, como ¿por qué el nene está adelantado y el mío no? Y después esa bronca que tenían los padres se la transmitían a los hijos. Las maestras del preescolar vieron que yo ya estaba ya sabía lo que hacía falta para estar en la escuela o en algún nivel más avanzado. Ahí sí, fue como que tenía 4 años. Fue como, sí, ya sabe lo que hace falta para estar en primero, se consulta con mis padres y todo el trámite y va primero. Y te adelantaron 2 años. 2 años. ¿Y ahí cómo te sentiste? Bien, por lo que me acuerdo, siempre me llevé más con gente más grande que yo, iba acorde a lo que iba aprendiendo, porque si no me aburría, así que para mí estaba re normal. ¿Qué cosas ustedes veían en sus hijos que daban señales de estas altas capacidades, ¿no? De estas diferencias? Bueno, Andrés fue mi primer hijo y para mí era un niño normal. Así, aunque decía palabras, las primeras palabritas a los 4 meses y ya a los 6 meses ya decía más de 12, 13 palabras. Para mí eso era como tenía que ser, ¿no? O sea, yo tenía que entenderlo y él tenía que transmitirme lo que quería, ¿no? Teta, y le daba la teta, agua, y le daba agua.
Y Enrique me dijo, no, mira que este nene no es normal. O sea, a los 4 meses me decía caca y yo lo sentaba en la pelela y hacía caca. Como que medio que hablaba y bueno, era un bebé, qué sé yo, ¿no? Y la gente lo miraba raro y a mí me disgustaba, o sea, ¿por qué lo miran raro, no? O sea, cuando él expresaba algo, ¿no? Y la gente lo miraba, ¿no? Y te das cuenta de que ahí empezás como a decir, sí, es medio rarito, ¿no? Qué sé yo, al año hablaba fluidamente, ¿no? Y al año y medio corregía adultos. Y ahí empezó, digamos, cuando empieza la interacción escolar, ahí empezaron las complicaciones. Y la discriminación, el bullying, qué sé yo, la bronca que le da a los docentes. Lo que más me indignó toda la vida académica de los chicos es la bronca que le da a los docentes de tener un niño que los puede superar en algunas cosas. En general, él siempre tuvo amigos mucho más grandes que él. Los temas que a él le gustaban hablar, que le gustaba discutir, no calzaban con los que tenían su edad. En la facultad entré con 15, fue un cambio positivo. Lo que la verdad me alivió más fue el tema social, pongámosle, ¿no? Gente más grande, ya gente que piensa más como uno. Soy uno más en la masa, entonces no está el tema de sos el rarito. Les cuento a los que quiero contarles, les cuento que tengo 15 años y el resto, si no se dan cuenta, no pasa nada. Ahí lo que tenemos que pensar es que en realidad un buen sistema educativo para chicos de altas capacidades, en realidad es un buen sistema educativo para todos. Tú lo que tenés que adaptarte, tenés un sistema educativo que realmente se adapte a las diferencias. Tus hijos son tus hijos y son lo más grandioso que hay. No va a ser ni el hijo con más altas capacidades, ni, ¿no? Digamos, dentro de las altas capacidades, no le exijas. O sea, déjalo que él elija. No hace falta que trates de ser normal, no te esfuerces a hacer nada por sentirte normal, tipo, aceptate como sos, como con todas las demás rarezas y llévala. Bueno, Andrés tuvo la suerte además de tener padres contenedores y que comprenden la situación, que muchas veces no debe pasar eso. Los padres malinterpretan y creen que el hijo es una persona que tiene dificultad para aprender, que es ansioso, que tiene problemas de conducta. Entonces, dirigen mal la terapéutica muchas veces, Claro, pero ¿no? a mí no sé, capaz que es la persona indicada. Hay un término que se repite mucho, tanto en Andrés como en los padres, es el de normalidad. Como que a veces todo lo encasillamos, ¿qué es ser normal? ¿Cuál es la normalidad? Lo que pasa que ¿no? es el proceso que hace un padre cuando recién empieza en pero este es mundo, toda la ¿no? sociedad. Claro, exacto. Y también, como decía Clau, ahí se ven también las desigualdades en esto, porque ellos tienen cierto contexto de posibilidades intelectual, los dos son profesionales, pero también tienen otra hija con superdotación, con altas habilidades, así que es una familia, digo, que está en este tema hace mucho tiempo y con otros recursos para poder investigarlo. Y otras cuestiones que planteaban es si debe existir un lugar particular donde los niños con superdotación o altas habilidades vayan y entonces no se sientan discriminados, porque lo que contaba Andrés, por un lado en un momento de la vida me sentía que era un crack, por el otro me sentía que, viste, Pero pasa ¿no? con la discapacidad también. Está La bien. discapacidad lo integrás y bueno, en esta situación capaz que habría que amoldar. ¿De qué tipo de discriminación estamos hablando? ¿No? Bullying. Pero es un bullying muy particular, porque es el bullying contrario al que es un tronco, ¿no? Claro, doctora, ¿cuál es la percepción? Tal vez no. O sea, estamos viendo un caso de un chico, de los más o menos 90.000 que tenemos en el Uruguay, estudiantes estoy hablando, no personas adultas, y que vienen de distintos lugares, ¿no? Entonces, Andrés tuvo la suerte de tener una familia, como decías tú, que lo contuvo, que le dio oportunidades. Nosotros tenemos muchos casos de familias que nos llegan a nosotros y que no tienen la más mínima posibilidad de ofrecerle nada. Y en las escuelas, ahora esta semana, por ejemplo, me llegó un caso. Un chico de 16 años que está en el liceo y es una familia que tiene 5 hijos, que viven creo que es en Sayago. Y el liceo llama a la familia para decirle, mire, nosotros no tenemos cómo calificar más a su hijo porque él es muy bueno, así que vayan a buscar algo. O sea,
La escuela se saca esa responsabilidad de que, bueno, la atención tiene que ser educativa. Y estos chicos muchas veces son más vulnerables que los niños con discapacidad, porque no se ven. Claro. O sea, cuando hay una persona que es ciega o que es sorda o que tiene una discapacidad física o cualquier discapacidad física, uno la ve. A los chicos con altas habilidades vos no lo ves, ¿no? Hace un tiempo atrás hicimos una formación aquí en la Torre de Antel para secundaria. Entonces, yo siempre trato de colocar ejemplos, no del alumno que va bien, porque no son todos así, sino de aquellos que tienen altas habilidades en otras áreas. Por ejemplo, en el fútbol. Entonces puse como ejemplo a Cavani, ¿no? Y decía, ¿cómo habrá sido Cavani en la escuela? Porque normalmente los chicos que tienen altas habilidades en la parte kinestésica no tienen un buen desempeño en la escuela. Entonces son muchas veces discriminados, muchas veces no terminan la escuela. Y en el intervalo vino una muchacha que me dice, profesora, dice, me emocionó porque yo fui compañera de Cavani y los profesores decían, este chico no va a llegar a ningún lado. O sea, la expectativa era que, y si vemos un Suárez, si vemos un músico... ¿Todos ellos tienen que sí o sí tener altas habilidades o uno puede ser muy bueno en algo y no tener lo que es diagnosticado como alta habilidad? Bueno, nosotros entendemos las altas habilidades como una persona que tiene 3 grandes conjuntos de trazos, ¿no? Entonces uno es habilidad por encima de la media, que a veces ocurre. Hay un chico que es muy estudioso, nada más le gusta estudiar y estudia, saca notas buenas en todo y todo el mundo dice, es súper dotado. Pero no tiene algunas cosas que se considera que son importantes en las altas habilidades. O sea, además de la habilidad por encima de la media y que se tiene que ver dentro del contexto, porque a veces decimos, este chico de una escuela privada, de una familia que tiene buenas condiciones económicas, hace inglés, francés, alemán, dibujo, no sé qué, y este otro que de repente tiene la misma posibilidad no tiene esa chance de hacerlo, y tal vez los dos tengan altas habilidades. Pero las oportunidades son fundamentales. Ahora, una cosa interesante que estabas comentando, a partir de lo que estabas comentando, ¿no puede existir un programa que detecte a edades tempranas si hay altas habilidades a nivel de la currícula, que entonces permita ya desde que los niños tienen pocos años recolocarlos o potenciarlos, ¿no? Y ayudarles separarlos, porque, o sea, nosotros tenemos un grupo de investigación. Porque, por ejemplo, este ejemplo que vos ponías de Cavani, este muchacho... Sí. Y otras áreas, en música, en dibujo, en pintura, en, no sé, otras áreas que no necesariamente las dos que valorizamos en la escuela, que son la lingüística y la lógico-matemática, que también son las que aparecen en los test de CI, porque es una cadena, digamos, ¿no? La sociedad valoriza esas inteligencias, los test de CI miden esas inteligencias, en la escuela favorecemos esas inteligencias y las otras se dejan de lado. Susana, ¿no? el tema de... Déjame solo terminar la definición porque es para entender, o sea, habilidad por encima de la media, creatividad en esa área y compromiso con la tarea en esa área, que no quiere decir compromiso con la escuela. Porque muchas veces vamos a eso, no tiene nota 2 en todo, en esta materia no estudia. No, va a ser en lo que le interese. Y ese es el gran problema por lo que nos llegan a nosotros. El sistema educativo. Exacto. Claro, seguro. Eso tiene que estar en la reforma educativa. Por supuesto. De una vez por todas. Para ellos y para todos. Sí, obviamente. Claro. No, lo que te quería preguntar, el hecho de que más o menos la mitad sean diagnosticados muchas veces como trastorno de déficit atencional o Asperger, y muchos reciben medicación. ¿Eso hace perder el foco de esta situación? O sea, nos deriva para otro lado. Porque lo llevamos para otro lado. Bien. Y no es o sea, ¿por qué se confunde el TDAH? Porque el TDAH tiene algunos síntomas que ocurren en todos los momentos, ¿no? O sea, una persona que tiene TDAH tiene dificultad para concentrarse en comer, en estudiar y en jugar. Y la persona con altas habilidades, ella tiene esos mismos comportamientos cuando las cosas no le interesan. Exacto. Entonces, cuando le interesa, es capaz de pasar horas haciendo
aquello que le interesa y busca leer sobre lo que le interesa y busca amigos sobre lo que le interesa. Pero cuando no le interesa, y ahí viene difícil, también el tema de la es difícil, vulnerabilidad, claro. porque en la escuela, ¿qué es lo que ocurre? Si normalmente cuando se hacen los test de CI, en la parte de funciones ejecutivas, que es el desarrollo de las habilidades más comunes, ¿no?, aparece disminuido. ¿Por qué? Se aburren en la escuela, pero el resto está bien, ¿no? Pero como tiene esta parte disminuida, cuando se hace un test, que nosotros no usamos test para evaluar, porque justamente no estamos de acuerdo con esta visión de que el CI es suficiente para evaluar, bueno, ahí ocurre eso. Y ahí las familias se dan cuenta que, ¿pero qué hago? Porque en la escuela me reclaman, porque... No, lo que pasa es que también ahí pesa lo cultural familiar, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las prioridades de lo que pretenden o sueñan que sea su hijo, ¿no? Que muchas veces no acompañan la superdotación. Y a veces al revés, te digo, no solamente, porque a veces, por ejemplo, yo he visto muchas familias que buscan familias que son muy carentes y que digamos, que imaginan que ese hijo, siendo alguien, los va a sacar de la pobreza. Justamente un promedio de 8%, de acuerdo a estadísticas regionales, de las personas privadas de libertad tienen altas habilidades o superdotación. Muchos de ellos terminan, justamente por no estar bien canalizado esto, delinquiendo. ¿Eso pasa también en nuestro país? Sí. Yo el año pasado gané una beca Fulbright de investigación y ese fue mi tema. Jóvenes infractores con altas habilidades. Y yo entrevisté chicos que estaban detenidos en INISA, aquí, y también en un centro de detención en Hartford, que es cerca de la Universidad de Yukon, que fue donde yo hice la investigación, para tratar de ver, bueno, cómo teníamos que modificar los indicadores que generalmente usamos para identificarlos en esta población. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que los indicadores de creatividad estaban muy disminuidos, ¿no? Y es lógico, están encerrados, están en un ambiente que no les permite nada, claro, ¿no? Pero vos veías que eran chicos que eran completamente diferentes a el resto claro, del medio. Y es el porcentaje que hay en todos lados, o sea, regionalmente las estimativas son que tenemos entre 7,5% y 10%. No hay estimativas, en el Uruguay no hay nada. En el Uruguay no hay estimativas, no hay atención, claro, no tenemos nada. Otro día seguramente vamos a poder seguir conversando, Susana, pero hay ahí un planteo, un proyecto de ley que está poniendo sobre la mesa la creación de un registro que pretende la inclusión de la condición de todas las personas con habilidades. Y lo guardaron. Pero está guardado. Pero no alcanzaría tampoco, porque hay que ir más allá, ¿no? Que claro, los números ya están, lo sabemos. No, y además, ¿quién es que va a hacer esa identificación si no tenés formación? Claro. Entonces, nosotros en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDE tenemos un centro de atención e investigación en altas habilidades de superdotación. Y ahí tenemos un grupo de adultos, un grupo de niños, o sea, el taller de padres, porque los padres nos vienen mucho a buscar, ¿no? Y cuando ellos vienen, bueno, trabajamos con ellos en el taller de padres, son actividades gratuitas que hacemos, y mientras a veces hay padres que vienen y no tienen con quién dejar a los hijos, claro, entonces hacemos actividades con los chicos, investigamos. Tenemos un semillero, o sea, estamos trabajando, tenemos un grupo privado, de investigación. ¿No? El desafío es hacerlo a nivel estatal. Sí, claro, totalmente. Pero lo que pasa es que tenemos la primera especialización en educación inclusiva para estudiantes con altas habilidades. Y ahí se puede aprender, se puede sacar la experiencia. Y de ahí se puede, exactamente. Susana, muchas gracias por venir. Te agradecemos, seguramente será tema más adelante, ¿por qué no? A los televidentes les gusta mucho que hablemos de estas cuestiones. Tema, la verdad que... Clau, déjame pasar un avisito o remarcarlo. Es importante que todos aquellos padres que estén en esta situación o que tengan alguna sospecha que se puedan acercar a la Asociación de Altas Habilidades, Superdotación y Talentos del Uruguay. Allí podemos pasar en el Zócalo de la página web, porque es importante, así lo vemos, estar con los que son como uno, poderse apoyar, poderse guiar. Me parece que es sumamente contenedor para esos papás, así que todos invitados a formar parte. Gracias, también doctora. podés dejar el correo del grupo, que también es donde pueden buscar la identificación. ¿De la asociación? No, del grupo nuestro de perfecto, lo pasamos después entonces. Ahí trajo un montón de libros que otro día podremos mostrar o de repente repasar. Esos son los libros que hay en el Uruguay sobre el tema. Muchas gracias.